Muy buenas, segunda parte de el conversatorio que tuve con una materialista que parte del marco del materialismo filosófico. Segunda parte, si quieren ver la primera parte que es indispensable, aquí está, en esa tarjetita te dejo el primer video de la primera parte. Esta es la segunda parte, disfrútenla. Que es que Ok. toda sustancia tiene en todo momento algún actualizador y por tanto siempre hay una relación de causa-efecto, siempre que entendamos que esa relación de causa-efecto ocurre al interior de un esquema material de identidad. Por eso, Ok, o claro. sea, yo Ajá. lo que estoy diciendo, entiendo, porque estamos conversando, estamos dialogando, yo no he querido ir como, por así decirlo, de malas contra cada una de las afirmaciones, pero claro, las matizaciones que estoy tratando de explicar en algún sentido guardan relación con que el materialista filosófico, así como están expuestas en ciertos números, no estaría dispuesto a aceptarte ese tipo de premisas. Ok, pero entiendo. Entonces, tú me acabas de aceptar todas las premisas y que, o bueno, al menos de la 1 a la 8, vamos aquí de que no has dicho que, bueno, la 3 es falsa, o sea, no has dicho que ninguna premisa sea falsa. Entonces, sigamos en el camino, ¿no? O sea, sigamos en el camino para ver qué premisa es falsa. Y igual puedes decirme tú sin ningún tipo de miramientos, mira, esta premisa es falsa porque tal, ¿no? Y así, evidentemente, la conclusión no se da y me demuestras por qué esa premisa es falsa y así, digamos, decimos, bueno, entonces esta premisa es falsa, este argumento es falso, por tanto, no existe ningún motor inmóvil o algún actualizador puramente actual. Entonces, sigamos. La premisa 9 dice la existencia de A en cualquier momento en el que actualiza a S. A, quedamos en que es una entidad que actualiza a S, que es otra entidad, presupone ella misma o bien la actualización concurrente de su propia potencia para existir, o bien B es, o bien B, o sea, que es la segunda opción, que A es puramente actual, ¿no? O sea, A puede ser una entidad compuesta de acto y potencia que puede, digamos, o que presupone ella misma la actualización concurrente de su propia potencia para existir, o que bien A es puramente actual. Entonces yo creo que la premisa 9 es crucial para seguir adelante. Creo que la catalogarías como falsa, ¿verdad? Así es. Ok, ¿por qué? Bueno, esto va a ser un poco largo, Sí, entonces te pediría un poco que me dejes armar la idea mientras la voy diciendo claro, y luego claro. yo te digo, ¿tú qué opinas? Adelante, sí. Bien. Bueno, la 9 yo la afirmaría como falsa debido a que la idea de algo que sea puramente actual y por tanto la idea de un motor inmóvil sería un postulado a nivel racional inasumible, lógicamente. ¿Por qué? Esto obviamente en base a una lógica material, operaciones de lógica material, que era lo que hablábamos la otra vez, que hace analizar la verdad y coherencia de los contenidos de una idea o proposición en relación con el mundo. No podemos concebir racionalmente algo que mueva, o sea, un motor, sin moverse él mismo en el proceso. Todo lo que mueve, a su vez, se mueve, y por tanto, esto requeriría obviamente entender qué estamos entendiendo por movimiento. Movimiento, entre otras cosas, exige una transferencia de información en términos de momento y energía. Transferir es actuar, es moverse efectivamente. Y si algo se mueve, se le aplica el principio de que todo lo que se mueve es movido por algo. En otro plano distinto, ¿tiene sentido indicar que el movimiento, cuando no existe movimiento absoluto, consideremos que todo movimiento lo es siempre con respecto de algo? ¿Existe realmente el movimiento? Esa es una pregunta que se podría hacer, por ejemplo, apelando a la teoría de la relatividad. ¿En qué sentido? Invocando no tanto el movimiento como una acción física, nosotros podemos decir que la capacidad de transferir información de un sistema a otro es alterar los estados físicos, presumiblemente lo que las nociones aristotélicas de potencia y acto, como intentos de pensar precisamente el movimiento y la naturaleza más profunda de la realidad, podrían significar hoy, es que precisamente acto es el estado de un sistema o de un objeto, y que potencia es simplemente la posible evolución de ese estado, del cual el cambio es susceptible.
Pero siempre hay que tener en cuenta que la filosofía aristotélica y tomista, y aquí eso podría ser polémico, confunde dos planos y asume implícitamente el dualismo psicofísico, que eso es una tesis que habría que criticar. Por un lado, el aristotélico tomismo nos habla de motores físicos, de transiciones de un estado a otro, que un materialista en principio no tendría muchos problemas para aceptar. Vuelvo, me perdí por un momento. Por un lado, la filosofía aristotélico-tomista nos habla de motores físicos, de transiciones de un estado a otro, y por tanto de un evento espacio-temporal a otro, lo que inevitablemente requiere intercambio de información. Hasta ahí estamos bien. Estos motores siempre tienen como referentes elementos empíricos, que son perfectamente discernibles. Pero, por otro lado, la filosofía aristotélico-tomista postula un motor trascendente al mundo físico, el cual exhibe la extraña propiedad de mover sin moverse. Este motor, por definición, parece carecer de referente empírico y se autoexcluye de cualquier posible evidencia observacional, por lo que resultaría inaccesible e inasequible para cualquier herramienta metodológica propia del método científico. Este esquema metafísico arrastra el problema de que no explica de qué manera ese motor puramente formal, espiritual, y que desde el tomismo se plantea como de índole no material, inmaterial, influiría en la cadena de motores físicos, que ese es el gran problema del dualismo psicofísico, cómo algo inmaterial podría influir en la cadena de motores físicos. Claro, existe la respuesta del paralelismo psicofísico, pero este es el problema para un materialista, para asumir esta postura. El juego que hay entre lo metafísico y lo físico siempre roza, desde la perspectiva materialista, la deshonestidad desde un punto de vista intelectual, porque presupone el dualismo, el cual es una petición de principio, y no esclarece nunca el modo de interacción entre el mundo material y el mundo inmaterial. Porque nosotros podíamos siempre mantener las preguntas: ¿cómo lo hace exactamente? ¿Qué mecanismo utiliza? ¿Cómo lo inmaterial produce lo material? Y sobre todo, y aquí viene el elemento, ¿qué ventaja explicativa añade entonces afirmar que Dios crea el mundo? Y luego que nosotros sacamos del ámbito de la filosofía aristotélico-tomista los términos de acto y potencia, queda preguntarse qué son realmente ese tipo de nociones. Y lo que te contestaría un materialista, sea filosófico, sea del materialismo filosófico o no, es que estas nociones son simplemente esquemas mentales subsidiarios de análisis y que son estériles para describir el funcionamiento de la realidad si no se traducen a un lenguaje con referentes estrictamente empíricos, como los que usa, por ejemplo, el conjunto de las ciencias. Eso sería como lo que te podría avanzar hasta aquí. Perdón, por cierto, perdón si me trastrabillo a veces, es que todavía me duele la garganta. Así que me quedo a veces sin aire y es increíble. No te preocupes. Bueno, la verdad siento que la charla hasta aquí se está poniendo muy, muy interesante porque ya estamos como discutiendo como lo más fundamental o las diferencias más fundamentales, ¿no? A ver, muy bien. Lo que tengo que decir es que tú dices, a ver, ¿cómo es que algo puramente actual es concebible? O sea, ¿cómo es que es implausible? Yo diría, a ver, es plausible porque la noción de algo que es actual o puramente actual es lógicamente posible, o sea, no arrastra ninguna contradicción, porque no estamos diciendo es puramente actual y no puramente actual, rompiendo el principio de no contradicción que para los tomistas sabes que es un principio metafísico fundamental. Entonces, ahí yo partiría de que no hay ninguna contradicción, ninguna inconsistencia, por tanto es plausible. Por ejemplo, se dice al igual que cuando se hace, bueno, esto es un ejemplo de cómo algo puede ser plausible cuando es lógicamente posible. Creo que lo habla Bas van Fraassen en lo que es la abducción o la inferencia, la mejor explicación. O sea, dice, tú construye o tú formula lotes de hipótesis que sean lógicamente posibles y de ahí, digamos, discriminamos cada una de esas hipótesis de forma, bueno, con virtudes y con otros criterios, ¿no? Pero el punto es que yo digo que la idea de un motor inmóvil o algo puramente actual es plausible en el sentido de que es lógicamente posible o al menos de que no es contradictoria en sí mismo, ¿no? Segunda, la noción acto-potencia es una noción mucho más general, ¿no? Porque, por ejemplo, si inductivamente o si por enumeración
vamos a todas las entidades de las ciencias especiales y la física fundamental, nos vamos a dar cuenta que todas esas entidades tienen espacios de posibilidades, ¿no? Digamos, tiene alguna estructura matemática que nos indica en qué circunstancias cambian o cuáles son las posibilidades, digamos, en ciertas circunstancias o ciertos factores ceteris paribus. Entonces, desde el espacio-tiempo, que es dinámico, hasta las estrellas o hasta entidades más grandes o no sé, son entidades que pasan de un estado X1 a un estado X2. Entonces, ahí diríamos que es pasar de la potencia al acto. Entonces, no habría aquí ninguna dificultad, ¿no? Ahora, Claro, tú me hablas, ajá, ahora el punto dices, la causalidad es transferencia de información. Ahí ya se estaría presuponiendo algo que se debería de demostrar, que es que la causalidad, como tú decías al inicio, no sé si citando a Jara o a Romero, es que la causalidad presupone cuerpos o presupone transferencia de información. Yo digo que la causalidad, digamos, en este caso, presupone, ¿no? La actualización, digamos, de determinadas potencias. Entonces, pues eso, o sea, esa es la causalidad, ¿no? Cuando decimos que la distinción acto-potencia es una distinción fundamental, ¿sí? Lo decimos porque es más general que decir hay transferencia de información. Y claro, si nos vamos, digamos, o si encontramos patrones, o si encontramos algo que diferencia la causalidad, digamos, del mundo físico, claro, vamos a encontrar cosas como transferencia de información o transferencia de cantidades conservadas o de energía o lo que te parezca más plausible. Pero el punto es que sigue siendo compatible con la noción de acto y de potencia, que todo lo que cambia pasa de un estado X1 a un estado X2. Ahora, demostrando que el motor puramente actual es lógicamente posible o que es plausible en el sentido más fundamental de que no hay contradicción en esa idea o en esa hipótesis, podríamos decir. Entonces, la segunda, acto-potencia, pues es una noción súper general, ¿no? Acerca de cómo es que algo cambia y también de cómo explicamos que haya, digamos, causalidad. O sea, siempre que hay causalidad, sea lineal o jerárquica, es la actualización de una potencia a través de algo que ya es puramente actual. Entonces, no importa tú cómo veas las potencias, si como propiedades, si como formas sustanciales, si como lo que sea, ¿no? La distinción acto-potencia es real, porque hay entidades que tienen operaciones que no están actualizadas y que son potenciales, ¿sí? Que son posibilidades reales, como diría Bunge. Y tercero, si nos vamos, o sea, tú preguntabas, bueno, ¿existe el movimiento propiamente? Y aquí dijiste o hablaste sobre la relatividad general o solamente dijiste, pero bueno, la relatividad general podría implicar que el movimiento tal vez es una ilusión o etcétera. Bueno, no, solamente que no existe el movimiento absoluto. A eso me refería. Okay. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, o sea, igual, como comentario, yo diría, bueno, no acerca de eso estrictamente, pero si alguien quiere negar, digamos, el paso de la potencia a través de la relatividad general, pues se pase que el espacio-tiempo es dinámico. O sea, hay una ecuación dinámica que nos dice, digamos, las posibilidades del espacio-tiempo en determinadas circunstancias. Por eso es que, digo, el espacio-tiempo, si se considera como una sustancia o una entidad, pues esta cambia, no es dinámica. Cuarta, dijiste y hablaste, a ver, es que el motor inmóvil no hay una metodología para medirla o algo así, no hay una metodología para explicar cómo son los mecanismos del cómo opera el motor inmóvil. Pero precisamente, de nuevo, a mi parecer, es una petición de principio y parecería caer en algo así como un cientificismo, aunque sé que no es tu caso, pero parecería. ¿Por qué? Porque buscas todo lo que tenga un referente empírico, o al menos no sería cientificista, pero sí sería, digamos, o empirista, o bueno, solamente empirista, porque ni siquiera naturalista, porque recuerda lo del realismo científico, que hay entidades inobservables, claro, que se pueden inferir mediante mecanismos empíricos, ¿no? Eso es lo que tendría que decir, pero tú, ¿qué opinas de esto?
Ok, creo que tal vez me di un poco a explicar mal en respecto al ámbito de la teoría de la relatividad. Lo único Ajá. que quería mencionar con eso es que uno podría preguntarse si tiene sentido incidir en que en el movimiento cuando, desde la perspectiva de, por ejemplo, la teoría de la relatividad, no existe el movimiento absoluto y todo lo que consideramos movimiento sería, por tanto, siempre movimiento con respecto a algo, que Oh, precisamente bueno, y aquí no lo hemos dicho, pero el materialismo filosófico no es un materialismo fisicalista, eso sí lo habíamos mencionado, es un ajá. materialismo que entiende que hay distintos géneros de materialidad y siempre entiende que la realidad es plural y por tanto hay un contexto plural de cuerpos en movimiento. Por ejemplo, la unidad sería una ocasión de la pluralidad porque la unidad solamente ocurre si hay fenómenos que permiten la diferenciación. Y la diferenciación mediante la razón solamente se puede realizar si se pueden realizar operaciones de unión y desunión. O sea, el elemento fundamental para definir a la razón sería la capacidad operacional de poder realizar acciones de separación y de unión. Eso sería como en general. Por tanto, con el argumento que mencionabas de la teoría de la relatividad, era solamente considerar que movimiento parece ser que siempre sería movimiento con respecto a algo y no un movimiento tomado como movimiento absoluto. Eso por un lado. Segundo, no estaba rechazando la existencia de la noción de acto y potencia, no es como que quisiera cancelarla, sino que cuando uno la saca del marco estrictamente aristotélico tomista y la quiere aplicar al ámbito, por ejemplo, del estudio de la realidad natural en términos contemporáneos de las ciencias, ¿cómo habría que entender a estos términos? Por ejemplo, el acto sería reminiscente de la identidad de un objeto consigo mismo en el análisis de las ciencias. Y la potencia sería potencia de diferenciación, o sea, en términos de la posibilidad con respecto de sí mismo, de un objeto, de pasar a un estado distinto. Algo que está en acto puede interpretarse como algo que es estable en su identidad, mientras que la potencia efectivamente aludiría a la posibilidad de diferenciarse con respecto a ese estado actual, ¿bien? Y por ende en ningún momento se busca negar que hay transformación o evolución de estados, eso que no se malentienda. Por tanto, las ideas de acto y potencia son ciertas y las podemos rescatar en tanto que esquemas lógicos básicos. Son expresiones filosóficas que nos regaló Aristóteles y que si nosotros las traducimos a un lenguaje científicamente operativo, no dejan de ser eso, dejan de ser herramientas formales a la manera en que nuestra mente las ocupa para organizar información, lo cual seguramente es producto de la evolución trófica de la mente y por tanto es una ventaja de mecanismos evolutivos. Pero que sean herramientas lógicas no implica que sean descriptores operativos de fenómenos naturales. Nosotros podemos formalmente distinguir cosas que en la realidad son completamente inseparables, por ejemplo, la materia y la forma, de modo tal que al no ser descriptores operativos de fenómenos naturales, el acto y la potencia no son entidades que necesariamente a ver cómo lo puedo expresar para que se entienda bien. No son nociones que necesariamente han de sustentarse en nociones cuantificables o al menos en referenciales empíricos. Y ahí nosotros podemos plantear la pregunta, si la realidad ofrece resistencias a ciertas operaciones de la mente, ¿a quién le cedemos importancia? ¿La realidad se tiene que adaptar a la teoría o la teoría se tiene que adaptar a los hechos? Yo en este caso soy más de que la teoría se tiene que adaptar a los hechos y ante la instanciación de motores empíricos puedo encontrar yo redes causales que sean mecanismos causales relevantes para explicar un fenómeno y responsables de él, pero no parece que yo tenga motivos, salvo que yo hipostasee ciertos fenómenos de causalidad circular, para pensar que exista un término jerárquico original primero, ontológicamente, que a su vez sea inmóvil y que el cual explique el posterior desenvolvimiento y dinámica de toda la realidad. Por eso, al afirmar que todo lo que se mueve, todo lo que mueve, a su vez se mueve, la idea de motor inmóvil no puede ser concebida en los términos de cómo se puede entender actualmente la noción de movimiento, que en todo caso, al nosotros derivarla de la observación, primero empírica y luego a partir de ella poder hacer genuinas abstracciones, que no digo que no se puedan hacer, se pueden hacer, nos damos cuenta de que no es posible
en base al análisis de la verdad y coherencia entre las teorías científicas y aquello que nos entrega por vía positiva o negativa el mundo natural, concebir la idea de motor inmóvil. Ok, muy bien, entiendo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a todas las ciencias, desde la física hasta no sé, la sociología o la economía, todas utilizan teorías matemáticas o estructuras matemáticas que son o que parten, digamos, de lógicas clásicas, o sea, en el sentido de que no parten de lógicas paraconsistentes. Claro, ha habido intentos de, no sé si fue Putnam, de querer formalizar o hablar de la cuántica desde una perspectiva paraconsistente, pero el punto es que, bueno, yo podría fácilmente defender que las estructuras matemáticas, digamos, que utiliza la cuántica, son estructuras matemáticas que bien pueden ser fundamentadas desde una lógica clásica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy que todas las ciencias presuponen, digamos, el principio de no contradicción como un principio metafísico, ¿no? Entonces, podría yo otra vez de nuevo de afirmar o defender que la idea de motor inmóvil es una hipótesis plausible propiamente porque es lógicamente posible, o al menos no viola el principio de no contradicción. O sea, algo puramente actual no es algo intrínsecamente contradictorio o algo por el estilo. O sea, claro, hay ciertos argumentos ya desde la postura o contra la postura del teísmo clásico, que claro, intentan defender que hay un colapso modal o hay una inercia existencial, y claro, es supuestamente partiendo de determinados principios tomistas, ¿no? De, a ver, es que hay inercia existencial o hay un colapso modal, por tanto, la idea de Dios suena más absurda, ¿no? Claro, no creo que hayan sido demostrados con éxito, pero por eso yo podría decir es plausible, incluso porque porque podemos demostrarlo, y principalmente, ¿no? Aunque este argumento parecería presuponer algo puramente actual, sí podría defender la premisa 9 diciendo algo puramente actual no es algo que es contradictorio o algo que es lógicamente imposible, es lógicamente posible porque no hay contradicción. Entonces algo puramente actual sería algo que simplemente no tiene potencias, pero que mueve aquí y ahora lo que son las entidades con potencias pasivas, ¿no? Entonces, la vía necesita eso, o sea, la vía presupone, o al menos da por supuesto que, claro, se puede defender lo que es una serie causal per se. Entonces, hay una serie causal que necesita un primer miembro, entonces, para que la vía no se vaya al infinito y tenga su primer miembro, o al menos podamos postular el primer miembro, tenemos que inferir que propiamente la vía necesita un primer motor que es puramente actual y no un motor, digamos, secundario o un motor que tenga potencias o esté mezclado o tenga mezcla de potencias de acto y potencia, porque propiamente necesitaría otra entidad que lo fundamente y tendría que ser de nuevo algo puramente actual, y de nuevo algo puramente actual es concebible porque es lógicamente posible. ¿Tú qué responderías? Bueno, respondería algo similar a lo que le dijo a Gustavo Bueno a Dussel cuando Dussel también afirmó algo muy similar a lo que acabas de mencionar. Para un materialista filosófico, si una idea es posible, en este caso si la idea de motor inmóvil y por transitividad la idea del Dios católico es posible, no se instancia, no hay un correlato natural accesible y o no se sabe si existe o no, se caería en la contradicción de afirmar que la existencia del ser necesario sería contingente. Siendo Dios posible a nivel de idea lógica y estrictamente en el ámbito de una lógica formal, siendo Dios posible, parecería que podría no existir. Y de ahí que esto le parezca una idea tan extraña, tan salida de tuerca para el materialismo filosófico y en general para los materialismos, ya que supone que algo que lógicamente es posible no tiene correlato natural efectivo, ya que si hubiese un motor primero, ni siquiera hablemos de motor inmóvil, o sea, si hubiera un motor móvil primero ya en el tiempo,
debería existir la posibilidad de acceder a él, ya sea por vía positiva, conocerlo efectivamente, discernirlo efectivamente, o por vía negativa, tener evidencia de carácter epifenoménico o secundaria que nos permita inferirlo. Y si se revisa a nivel historiográfico, y eso de hecho es lo que ha hecho Gustavo Bueno, y no solamente él, lo han hecho multitud de filósofos, historiadores, etcétera, es que la noción de motor inmóvil, la noción de ser causa primera y la idea de que existe una entidad que es primera en todo orden de sentido y que fundamenta el resto, es fruto efectivamente de la evolución de las religiones, pero surge finalmente como la idea de que nosotros constantemente, en la época prehistórica, vamos a decirlo así, aunque no es el término más exacto, más técnico, veíamos que nosotros teníamos estrategias prolépticas, que nosotros teníamos causalidad, veíamos que había una conjunción constante de las cosas que veíamos, y por tanto empezábamos a postular que si las cosas tienen causalidad, tiene que haber una causa primera, que permita la posibilidad del resto de causas. Pero esto sería una acción reificatoria, una sustancialización de la idea de causalidad, sacándola del mundo y erigiéndola con una naturaleza trascendente, que conectaría luego con la teología natural aristotélica y daría paso a la idea del motor inmóvil. Por eso, un materialista filosófico te diría que es extraño que algo, siendo lógicamente posible, no tenga un correlato natural, porque eso implicaría que el ser necesario por excelencia, Dios, podría ser contingente. Ajá, claro, ahí tienes razón, pero yo estaba comentándolo simplemente como primer criterio de plausibilidad, ¿no? Están las demostraciones, o sea, hay más factores por las cuales considerar que la conclusión de las 5 vías es una conclusión verdadera porque todos sus presupuestos son verdaderos. Entonces, yo digo simplemente, o sea, que ante alguien que diga, a ver, la idea de Dios es autocontradictoria o contradictoria, o a priori la definición de Dios te trae consigo contradicciones, es algo que no me parece, digamos, verdadero, porque como es una idea que es lógicamente posible hablar de algo que es causa primera, motor inmóvil, ser perfectísimo, causa final de todas las cosas, ser por esencia, o sea, como no hay ninguna contradicción ahí, entonces es de buenas a primeras una hipótesis plausible. Ahora, hay criterios independientes por las cuales discriminar si esa hipótesis es viable o no, porque claro, si yo me quedo en el primer sentido de que es lógicamente posible, pues claro, o sea, podría no existir y por tanto sería contingente, pero no me refiero a eso, sino que hay, además de ese criterio, mucho más criterios, además de las demostraciones que ya he comentado, por las cuales discriminar si Dios existe o no, o si necesariamente Dios existe o no. Entonces, esa es la idea inicial. Lo segundo que iba a comentar es que, bueno, hablas acerca de que se necesita un correlato natural, un método por el cual explicar cómo es que Dios opera, pero propiamente, si yo puedo demostrar que lo inmaterial existe y que es fundamento, en este caso, de lo material, entonces no habría ningún problema, digamos, en eso, porque lo que tú dices de los mecanismos que se pueden explicar, no por ejemplo, las entidades compuestas que son materiales, claro, podemos recurrir a la biología, a la física, a la química, para explicar cómo los componentes, cómo las partes de determinadas entidades se relacionan para encontrar determinadas operaciones o relaciones causales. Y claro, todas descritas en todas las ciencias. Pero si la idea de motor inmóvil es plausible y yo hago una demostración propiamente y el motor inmóvil es la causa primera, entonces no podría pedir yo una explicación de cómo el motor inmóvil sus partes, bueno, no sus partes, sino cómo se explica a partir de determinados mecanismos su operatividad o sus relaciones causales, etcétera. Bueno, no se puede. ¿Pero por qué? Porque es inmaterial. ¿Eso le resta poder explicativo? No, porque ya habríamos demostrado que el motor inmóvil existe y es inmaterial. Entonces,
no tendría ningún sentido. Solamente ese principio o esa exigencia sería adecuada para entidades materiales, porque propiamente las entidades materiales están compuestas y podemos explicar la relación que tienen sus partes, ¿no? Entonces, creo que ahí está, digamos, la cuestión de demostrar, ¿no? Que si hemos demostrado que el motor inmóvil existe o es plausible, o todas las premisas de la primera vía o de todas las vías son verdaderas, entonces esa exigencia desaparecería, y esa exigencia solamente se parcializaría o solamente sería adecuada a entidades materiales. Pero bueno, ¿qué te parece? Entiendo que es la posición que defiendes, que vas a defender. Uh-huh. Yo lo único que te podría decir es que un materialista filosófico, o un materialista incluso en general, te diría Uh-huh. que nosotros simplemente podríamos detener el análisis que uno realiza filosóficamente en el mundo en cuanto tal y concebir a lo real, a lo existente, el mismo como una entidad eterna, como una entidad infinita, al modo del motor inmóvil, pero sin ser egoiforme, por ejemplo, y que por tanto no habría un motor previo al mundo, porque el propio mundo, al propio mundo le pertenecería como parte de su esencia el movimiento, y que en su naturaleza estaría el moverse eternamente, que es la postura de la recurrencia de la materia infinita en el tiempo que defiende el materialismo filosófico. De ahí que el materialismo filosófico, aplicando la navaja de Occam, afirmaría que no es necesario multiplicar los entes más allá de lo necesario, y la idea del motor inmóvil y finalmente la idea del Dios católico es innecesaria para poder explicar con igual o mayor poder explicativo los fenómenos del mundo, en virtud de un principio de economía racional, de un principio de economía explicativa. Podemos explicar al mundo desde el mundo y no en base a una entidad trascendente a él. Y ello no nos evita poder postular una entidad fundamental, en este caso la materia ontológico general, la cual cumpliría, por decirlo de manera analógica, con todas las virtudes que tendría la noción de Dios, sin ella ser egoiforme ni tampoco plantear instancias de, por ejemplo, creación o aniquilación absoluta, y evitando todos los problemas que tiene transar una entidad infinita o eterna con una entidad personal, ya que cualquier relación entre un término infinito con un término finito supondría la negación del término finito por parte del término infinito. De ahí todos los problemas, no solamente que denuncian no creyentes contra los creyentes, sino entre propios teístas, de la problemática relación que hay entre entes finitos e entes infinitos, y cómo eso nos podría llevar a tesis acosmistas, o sea, que si Dios efectivamente existiera y Dios efectivamente tuviese entre sus naturalezas ser un término infinito, que él como conciencia buscase conectarse con otra conciencia, aniquilaría inmediatamente esa conciencia en el acto, pues un término infinito anegaría un término finito. Ok, entiendo, muy bien. Son, bueno, ya, o sea, son cositas muy, muy complejas, en serio. Requeriría como escritos para poder como discernir y analizar bien los argumentos uno de otro. En eso estamos trabajando, querido. Exactamente. Entonces, igual, ojalá tú puedas trabajar, digamos, tal vez en un argumento que incluya parte de tus presupuestos, ya que, bueno, como habías dicho, no eres materialista filosófico, pero igual, o sea, creo que te identificas mucho con esa postura, con ese marco, ¿verdad? En varias partes sí, pero ojo, yo en el texto, como te mencioné, hago tanto análisis émic como análisis ético de las posiciones que están aquí, o sea, asumiendo los ropajes del tomismo, vamos a ocupar esa metáfora, como asumiendo la postura de un analista externo a la propia doctrina creyente. En este caso, por ejemplo, cuando yo critico la posibilidad de afirmar a Dios como un ser infinito, el ipsum esse, y creador del mundo, pero a la vez aceptarlo en tanto que externo al mundo, es una tesis que no puede ser afirmada, y yo los primeros 2 párrafos que tengo en ningún momento cito el materialismo filosófico. Hablo simplemente de la pelea dentro del ámbito del tomismo, y lo conecto un poco con Suárez y con otros filósofos de la tradición, como puede ser Plotino o los textos filosóficos que vienen del Vedanta.
Entonces, mostrar cómo incluso los teólogos se han dado cuenta de ese problema, de entender que hay algo así como un ipsum esse que a la vez sea externo al mundo, que es, por ejemplo, Fray Seferino González, que trató este problema en su texto de Filosofía Elemental en 2 tomos de 1876, en donde él precisamente, para poder solucionar la problemática relación entre Dios como ipsum esse y como ser externo al mundo, sustituye el esquema meriológico de todos y partes por un esquema causal, donde Dios es la causa eficiente infinita, a la vez que se introduce la nada, en términos de no ser cósmico, para rebajar la condición ontológica de las criaturas con respecto a Dios, excluyendo de él lo que hay de imperfección en ellas. Por tanto, Dios sería el sumum perfecto versus las criaturas que guardarían un grado de nada y por tanto de imperfección. Ahora, tiene sentido, tiene validez este intento de solución que Fray Seferino González y otros, porque él no fue el único, intentó dar mediante la sustitución del esquema meriológico de todos y partes por un esquema causal. Eso es algo que voy a trabajar en el escrito. Y como te digo, esto se puede hacer endógenamente, ni siquiera es necesario apelar al materialismo filosófico o a ningún otro tipo de materialismo para ir viendo que entre propios teólogos, al tomar conciencia de las consecuencias lógicas de las ideas que trae de sí afirmar ciertos atributos de Dios, terminan implotándolo por dentro. No por nada, el materialismo filosófico ve en el catolicismo la mejor antesala del ateísmo. De hecho, a los materialistas filosóficos les encanta el catolicismo y la ontología católica, por decirlo así, frente a la ontología protestante. Porque al estar la idea de motor inmóvil aristotélico en su base, su presencia va a ser lo que va a terminar generando los debates sobre la esencia y existencia divina, y será el desarrollo histórico de dichos argumentos y teorías sustentadas en la teología natural, que alcanzan su clímax particularmente con el panteísmo espinosista, lo que irá fraguando los pilares de lo que sería la contracara del teísmo tomista esencial total, que sería el ateísmo esencial total. Ok, excelente. Habría que leer, digamos, esos teólogos que se diferencian de la Quinate. Igual, esperaríamos tu escrito. Yo nada más, bueno, tendría unas últimas palabras, igual ya para despedirnos, porque ya entro a trabajar como en 2 horas, entonces, pues bueno, igual esta charla ha sido bastante edificante, muy entretenida, muy interesante, ¿no? Lo último, para mis conclusiones, y ya para eso de despedirnos, es que cuando se hace la demostración de que Dios, de que ser y esencia en Dios se identifican, en este caso, de que Dios no está compuesto de ser y esencia, sino que ser y esencia se identifican en Dios, entonces, bueno, tú infieres eso, ¿no? Muy bien. Creo que igual la cuarta vía, o al menos el argumento que tiene Enric, que ya cita a Santo Tomás y a Kuntz y a Fesser y a Kerr, que son tomistas pues anglosajones, ya ha demostrado, por ejemplo, que las entidades materiales están compuestas de ser y esencia, que es una distinción real, es una distinción no separable, pero que en verdad es una distinción real por todas las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, se ponen ejemplos de, a ver, hay 3 entidades como un dinosaurio, como un unicornio y como una silla, ¿no? Entonces, con tan solo tú ver, digamos, no podrías como ver cuáles de ellas existen. O sea, a simple vista no podrías saber cuáles de ellas existen, ¿no? Podrías saber, digamos, cuál es su esencia, pero no podrías saber, digamos, cuál de ellas existen. Entonces, hay entidades que están compuestas de ser y esencia y otras entidades que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, hay entidades que tú puedes abstraer su esencia y otras que no. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los ejemplos. Igual, si no expliqué bien, creo que hay pues el paper de Enric y el paper de Fesser lo explican muy bien. El punto es que es una distinción real. Entonces, como Dios se identifica ser y esencia en él y en nosotros no, por tanto Dios es distinto a nosotros. Entonces, la idea de que es infinito, sí, claro, es porque no tiene límites, pero digamos, su infinitud parte propiamente de que no es material. Entonces, creo que ahí está, digamos, la clave de entender por qué no colapsa esta noción en el panteísmo y por qué la noción de infinitud no bloquea la noción de infinitud, propiamente porque
como Dios es ser por esencia y nosotros no. O sea, estamos compuestos de ser y esencia. Hay una distinción en nosotros en eso. Entonces Dios sería distinto a nosotros y no habría ningún inconveniente de que fuera infinito y nosotros finitos propiamente, porque ya la noción de ser y esencia presupone la finitud, y la noción o la identificación entre ser y esencia ya supondría, digamos, lo que es la infinitud, pero aún así no habría ningún conflicto entre infinitud y finitud, pues por eso, ¿no? Y pues bueno, yo me despido. Igual pues ya me despido igual para darte como la palabra para que puedas pues comentar algo, tus últimas palabras, una respuesta, digamos, a este comentario, y pues puedas despedirte. Igual, pues bueno, esto fue Kine Analítico. Fue una charla buenísima, una charla muy, muy interesante con Gaby. El tema da para mucho más, el tema da para escritos y para que la sangre corra en los escritos, ¿no? Para que la tinta corra. Entonces, pues bueno, amigos, espero les haya gustado muchísimo este directo. Y pues bueno, Gaby, ¿qué tendrías que decir con respecto a esto? Y pues bueno, para que también te despidas. Bueno, para ser muy, muy, muy cortito en el comentario, incluso si nosotros establecemos el criterio de entender que Dios es el ser por esencia y que nosotros somos entes atribulados de ser y esencia, aún así el problema de establecer relaciones de causalidad entre una entidad infinita y una entidad finita seguiría pesando a cuestas en las personas que planteen este tipo de explicaciones. La idea de creer que esto es posible sería, a juicio del materialista filosófico, fruto de haber desarrollado hasta un límite contradictorio y metafísico los contenidos del mundo, y creer que por haber derivado de él erróneamente, a juicio del Filomat, a una entidad infinita, creer que en esa infinitud Dios, excluyendo de él lo que hay de imperfección y de no ser que sí hay en las criaturas, la introducción de la nada para rebajar la condición ontológica de las criaturas no conseguiría solucionar esta posición problemática, porque si Dios es infinito, agota necesariamente los contenidos de la realidad. Tal vez me estoy atribulando un poco aquí. Lo explico de nuevo. Si las criaturas, aunque sean imperfectas, existen, necesariamente tienen que ser reabsorbidas en la infinitud de Dios si éste guarda relación con ellas. Quiero hacer una pausa para que quede claro. Esta objeción falla, dado que Dios no es materialmente infinito, como si se tratara análogamente de una estrella de tamaño infinito, que por supuesto aniquilaría todo a su paso. Dios es infinito porque no tiene límites, y es evidente que como es inmaterial, no ocupe un espacio ni un tiempo. Si de entidades materiales inferimos que la primera causa es inmaterial y que los primeros son finitos y este último es infinito, ¿cuál es el problema? Véase la primera vía o la cuarta. Para luego ser disueltas en su condición de ser simplicísimo. Nada existe que pueda quedar por fuera del ser y declarar las imperfecciones de las criaturas como no ser, pues esto sería una tesis que se parece demasiado al procesionismo neoplatónico de Plotino, que considera el reino de los cuerpos como el escalafón ontológico más bajo de la realidad, lindante al no ser, pero aún así ontológicamente concebido como contenido del uno y no como algo externo a él. Este tipo de posiciones llevaría a la oposición entre Dios, que sería el ser por esencia, y la nada, pero lo que aquí sostendría yo, y lo que podría sostener un materialista filosófico, es que lo que estamos viendo es más bien la contradicción ontológica que se da entre Dios como el ser mismo, infinito, y la existencia externa, no en el sentido espacial, sino en el sentido de extracausas del mundo, y donde se entiende que hay como una suerte de preñamiento del mundo, de no ser, el cual en nada logra eludir la contradicción de que un ser infinito, conectándose o teniendo relación con un ser finito, lo anegaría y terminaría destruyéndolo. Cuando el ontólogo católico dice que el mundo participa del ser Dios, pero no es un contenido suyo, lo que se estaría viendo sería una fórmula contradictoria creada ad hoc para vincular la existencia del mundo a Dios, puesto que sin esta vinculación Dios no serviría para nada, pues el mundo sería subsistente por sí mismo. Y también se afirma esto para huir del emanantismo, del panteísmo
o de cualquier concepción ontológica que terminase declarando que la realidad entera es Dios, lo que terminaría por volver imposible e inútil a la religión al no existir un Dios personal, porque su carácter infinito le impediría desarrollar personalidad, ya que yo soy una persona en relación que soy un individuo de naturaleza racional oponible a otro, distinto, con una necesidad de veneración y que requiriera de intermediarios para transmitir su voluntad, lo cual, de paso, además de imposibilitar y volver inútil a la religión, dejaría a los curas y a los teólogos sin trabajo. Esa sería como la conclusión a la que Claro. se llegaría desde el Filomat. Pero claro, eso habría que argumentarlo un poco más. Y para no alargarme más, me despido, agradezco la invitación. Y siempre que se quiera, siempre que se pida, yo puedo volver a tener conversaciones y charlas contigo y podemos esclarecer ciertos puntos. También si algo no quedó lo suficientemente claro, lo puedo explicar por privado o en una siguiente vez que nos veamos. Claro que sí, claro que sí. Igual, si quieres, pues podemos armar charlas con los chicos o con nosotros, pues con respecto a temas también sobre filosofía de la ciencia, sobre metafísica, también son interesantísimos. Pero bueno, Gaby, entonces yo te agradezco mucho y nos veríamos hasta la próxima. Bye. Bye. Hola, si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Suscríbete para más filosofía. Gracias, se despide su amigo Guineo Analítico.